Bienvenidos a Imagina TV, el podcast de la Cenacit. Yo soy Yasser Reina y hoy me encuentro con Ricardo Moreno, biólogo panameño, que en más de 25 años ha dedicado su trabajo y una trayectoria a la investigación de la fauna silvestre en Panamá. Él es investigador y director de la Fundación Yaguara Panamá. Ha sido beneficiario de la Cenacit, está asociado al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y es explorador de National Geographic. Bienvenido a Cenacit y muchas gracias por acompañarnos. Mira, la verdad que para mí es siempre un orgullo porque, digamos, y lo voy a hacer así bien sincero, Cenacit la verdad que ha apoyado muchísimo todos los esfuerzos que nosotros en la Fundación Yaguara Panamá hemos tenido y eso para mí es como un orgullo. Antes de conversar acerca de sus investigaciones, me gustaría saber un poco de quién es Ricardo Moreno y cómo nace esta pasión por la biología. Mira, yo soy oriundo de San Miguelito, calle Segunda, Montoscuro, y una de las cosas que más a mí me llamó la atención fueron los felinos silvestres, pero realmente fue gracias a mi hermano. Mi hermano me lleva como 2 años y medio y por alguna razón a él le gustaban los depredadores, no solo los felinos, sino, de hecho, el tigre asiático, que es el verdadero tigre, le llamaba mucho la atención, los leones, el águila calva, el águila arpía, los cocodrilos. Entonces él me decía como, los domingos, Ricardo, hay documentales de National Geographic. Y yo, que así como, "Oh, ¿en serio?" Y él dice, sí, vamos a verlo. Y de todos los documentales y de todo el documental, lo que más me motivaba y me gustaba muchísimo era cuando salían los chitas, los leones. Entonces, cada vez que ya yo estaba en la casa, yo buscaba de una u otra forma acercarme a los gatos domésticos porque era el único felino que teníamos a mano. Después, ya cuando fui creciendo, que comencé a leer un poco más literatura, un poco más pesadita, literatura científica, entro a la Universidad de Panamá y me doy cuenta que teníamos el Parque Nacional Soberanía aquí cerca de la ciudad de Panamá, el Metropolitano, Camino de Cruces, Chagres, pero en ese entonces, no voy a tirar la cédula, en ese entonces era un poco más fácil llegar al Parque Nacional Soberanía. Y no teníamos dinero y lo que hacíamos era, pedíamos ride y llegábamos al sitio, llegábamos con una manzana, lo caminábamos, estábamos sedientos de ver huellas, no solo de felinos, sino de todos, andábamos con yeso odontológico para poder sacar y así creamos una colección de huellas de los mamíferos de Panamá, pero principalmente en ese momento el Parque Nacional Soberanía. Y la verdad que fue como muy chévere, muy difícil, porque al final mucha gente como que no creía. Pero la parte muy buena de todo esto es que mi familia sí creía. Mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá, chuleta, mis tíos, siempre estuvieron motivando para que nosotros estudiáramos. Y hoy en día, yo siempre digo, y cuando doy presentaciones en las escuelas o a los padres de familia, o a los maestros, siempre digo, hay que darse cuenta exactamente si es el hijo de uno o la hija, qué es lo que le gusta para apoyarlos, porque tengo muchos amigos que se quedaron en el camino solamente y sencillamente por no recibir el apoyo de la familia. Y hay algunos que logran salir adelante porque tienen el apoyo de que cuando llegan a la universidad conocen a alguien. Entonces, pero siento que es muy bonito si uno desde muy pequeño que tenga una orientación, porque esto te estoy hablando que desde los 5 años me encantó, que yo quería, lo que yo veía en los documentales, yo lo quería hacer. Y hoy día puedo decir que en esos momentos yo dije, yo quiero seguir a los felinos, yo quiero ponerle collares. Y lo estamos haciendo. Y la verdad lo hemos logrado con mucho esfuerzo, pero con un equipo de trabajo en Yaguara, Panamá, muy exigente. Te dije hace un rato, somos pocos, con un corazón muy grande. Y cuando nos proponemos hacer algo, lo hacemos. Pero de buena lid, tú sabes, si necesitamos hacer algo extra que forme parte del proyecto, nosotros subcontratamos, si tenemos los fondos, subcontratamos a otra persona. Entonces, yo creo que sí es posible hacer mucho más allá que solamente que tengamos una publicación científica, sino que esa publicación científica, que es muy importante también, traducirla y desmenuzarla para todo el mundo, desde gente adulta y los niños. Wow, qué importante es ese apoyo en casa y ese apoyo de familia y que nuestros padres nos ayuden y nos apoyen a lograr lo que queremos y lo que soñamos. Es decir,
ese soporte, ese pilar fundamental que es el hogar de uno. Exacto. Esto quiere decir que usted desde pequeño sabía que quería ser biólogo. Sí, y fíjate que es bien un poco curioso porque es que, ¿qué te puedo decir? O sea, yo nunca lo vi, yo veía, o sea, lo que yo quería hacer sí sabía, pero no sabía cómo llegar a eso. Y después un amigo de un tío mío, de mi tío Edgardo, él me dice, Ricardo, yo creo que lo que tú quieres estudiar es etología, el comportamiento de los animales. Entonces fue a la Universidad de Panamá y regreso un fin de semana. No hay etología, pero lo que sí hay es la carrera de biología, y dentro de la carrera de biología está fisiología y comportamiento animal. Y yo, bueno, está bien. Y bueno, ahí le di duro. La verdad que en la universidad sí fue bien complejo. Me estrellé bastante, pero tú sabes, cuando uno se propone algo de una u otra forma, uno tiene que buscar la manera de salir adelante. Entonces, como también estábamos en un ambiente bastante humilde, y yo estaba con esta tensión que siempre quería estar viendo los gatos, logré hacer conexión con el Smithsonian, trabajé en el instituto, me convertí en investigador, en técnico de investigación, y entonces comenzamos un proyecto basado en una propuesta que yo había escrito, y mis asesores agarraron la propuesta, la transformaron y tuvimos un fondo de National Geographic también, y entonces comenzamos a hacer el primer estudio sobre la ecología de los ocelotes en la isla de Barro Colorado. Y como ya yo me estaba moviendo en el área de Barro Colorado y la cuenca del canal, comenzamos a buscar datos sobre las excretas de los felinos, de todas las especies, para hacer una comparación, y fue bien interesante. Yo siempre le decía a la gente, y dije, Ricardo, ¿tú qué tú trabajas? Y yo dije, bueno, recogemos caca, o sea, tú no sabes lo importante que es una caca de un felino. O sea, puedes sacar temas genéticos, la dieta de ellos, hasta puedes reconstruir un poquito el comportamiento. Si tú mismo eres el que vas al campo, ves las huellas, tanto el depredador como la presa, y después encuentras una excreta y están los pelos de la especie que tú estabas viendo que también estaba ahí. Entonces es muy, muy bonito, y al que le gusta, ¿no? Yo lo vivo mucho. Quiero conversar acerca de eso, la dieta de los felinos, pero antes de eso me gustaría conocer un poco cuántas especies de felinos silvestres tenemos en Panamá y cuáles son estas. Mira, nosotros en Panamá tenemos 6 especies de felinos silvestres. El más grande es el jaguar, Pantera onca, el que le sigue es el puma con color, después el manigordo o ocelote, que aquí alrededor de Senacid hay, Leopardus pardalis. Después viene en tamaño el jaguarundi, que es el Herpailurus jaguarundi, el tigrillo o margay, que es el Leopardus guiedi, y el más pequeñito, la usilla, que es el Leopardus pardinoides, que está en peligro crítico de extinción, igual que el jaguar. Wow. ¿Y qué comen? ¿Qué comen estos animales? Mira, Chuleta, es súper interesante porque en cada sitio en donde ellos se muevan va a depender mucho de las diferentes especies que hay en el lugar, pero también de la abundancia de las presas. Entonces, si es un bosque denso, cerrado, como el Parque Nacional de Darién, por ejemplo, la dieta principal va a ser puercos de monte, que pueden hacer manadas de 50 hasta 200 animales, saínos, que los saínos sí son mucho más comunes, que aquí alrededor de la cuenca del canal los puedes ver muy fácilmente, que son los que tienen como un collarcito. Comen perezosos, iguanas, capibaras, que son... Bueno, yo la verdad no sé cómo se han hecho tan famosos los capibaras últimamente, pero les encanta los capibaras. Están en tendencia los capibaras. Sí. Los caimanes, las tortugas, tanto marinas como tortugas terrestres. Imagínate, tienen la potencia, los jaguares en este caso, de poder romperle el caparazón a una tortuga marina o una tortuga terrestre. Es impresionante. Matar caimanes que muchas veces son más grandes que ellos mismos. Y la verdad que es muy interesante. Pero si estamos hablando de fincas ganaderas, ahí es donde viene el tema y el meollo del asunto. Porque nuestros amigos productores, la mayoría de los productores que tenemos acá en Panamá, los medianos y los pequeños, no manejan el ganado. Entonces, al no manejar el ganado, viene esta situación de que el jaguar o el puma les depreda a los animales domésticos, porque estamos hablando desde los perros hasta una vaca, un novillo de 400, 500 libras. El jaguar come vacas. Y sí, y caballos. Es un animal muy potente, no mata a nadie, no hay reportes de que ha matado a una persona en Panamá, pero eso
es un indicativo muy importante porque ahí te dice cómo está la situación del área. Entonces, hoy día estamos haciendo muchos análisis basados también en los animales que le hemos colocado collares con GPS para monitorearlos en zona de fincas ganaderas, porque ahí hemos casi que hemos tirado todo. Senacid también nos ha apoyado en esos proyectos y es básicamente entender el comportamiento de los jaguares y también de los pumas en esa zona de las fincas ¿En qué zonas ganaderas. están más concentrados los jaguares en Panamá? Mira, los jaguares principalmente están en zonas de bosque denso, Ok. como Parque Nacional Darién, la comarca Gunayala, el Parque Nacional Chagres con Portobelo, y ahí viene una ausencia entre el Parque Nacional Chagres con el Parque Nacional Soberanía. Pero es un tema de, digamos, de planificación y ordenamiento territorial. Están las carreteras, hay muchas casas, entonces ha habido una separación desde hace unos 30 años o 40 años entre Chagres con el Soberanía, que hace esa cantidad de tiempo que te dije, existía fácilmente. Entonces los animales se podían mover del Soberanía hacia el Chagres y del Chagres al Soberanía. Entonces hay un tema ahí que es muy importante reanalizar y analizar, y lo estamos haciendo, porque ahora sí contamos con data contundente también hasta de dónde se tienen que hacer los pasos de fauna. Estos espacios donde el urbanismo ha entrado al hábitat de los jaguares, ¿representa algún daño para ellos, algún peligro para ellos? Sí, fíjate que como el ser humano le tiene miedo al jaguar, son mitos mal infundados, por eso es importante trabajar los temas estadísticos. Estadísticamente, los jaguares no atacan a la gente. Han habido ciertas situaciones como si un dueño de 5 perros se va a cazar al bosque. Entonces, como se va a cazar al bosque con los perros, el perro es una presa del jaguar. No es que es doméstico o lo que sea, sino es que sencillamente es comida. Ok. Entonces, sí, y si el jaguar les depreda a los animales, usualmente la persona va a querer matarlos. Usted mencionó algo acerca de las cámaras trampa para la investigación de jaguares. Vamos a hacer una pequeña pausa y al volver conoceremos un poco más de cómo las cámaras trampas y otras cosas están ayudando a sobreguardar la vida silvestre en Panamá. El podcast. Continuamos con más de Imagina TV, hoy con el biólogo Ricardo Moreno. Estuvimos hablando acerca de estas herramientas que utiliza para la investigación de la flora, de la fauna silvestre. Cuéntanos acerca de estas herramientas y cómo ayudan a sus investigaciones. Mira, desde el momento en que se crea la herramienta de las cámaras trampas, fue fabuloso. Esto comienza en 1994 con el biólogo Ulas Karan de la India. Él primero comenzó a usar su cámara fotográfica con los tigres, el verdadero tigre de Asia, y se dio cuenta que tenían marcas diferentes. Y comenzó a mirar como, wow, es que son diferentes, no sé qué. Entonces después él creó un protocolo para los tigres, y ese protocolo que él creó en aquellos ayeres fue pasado a los jaguares, a los otros felinos grandes de América. Entonces yo recuerdo algo muy bueno para mí, que una de las primeras aplicaciones del protocolo con el jaguar fue con nosotros acá en Panamá, cuando conseguí la beca de maestría para hacer mi estudio de maestría en el Parque Nacional Darién, que eso representó el primer estudio poblacional de jaguares para la historia de Panamá. Wow. Sí, y fue impresionante porque al comienzo no tenía mucho dinero para contratar a una persona que me ayudara. Y básicamente yo andaba solo. Y los señores me decían, Ricardo, yo no entiendo por qué tú andas solo por ahí. Es que no tengo a nadie y tengo que hacerlo. Y además, yo en el bosque prefiero estar solo porque te da ese chance. Cuando ya tú no sientes y tú has sobrepasado los temores y tú sabes que no te va a pasar nada, porque realmente es más peligroso estar en la ciudad que estar en el campo. Cuando ya tú te sabes manejar, cuando ya tú conoces y has aprendido de otras personas, también de indígenas, campesinos, de que el jaguar no es un peligro para las personas. Hay que tener cuidado, no hay que subestimar. Entonces, las cámaras han revolucionado todo, pero si tú combinas las cámaras trampas con la puesta de collares con GPS simultáneamente, tienes muchísima data. Uno,
las cámaras te dan, porque recordemos que el patrón de manchas, enfocémonos en el jaguar, el patrón de mancha de los jaguares es único. Es como tu huella dactilar con la mía son diferentes. Okay. El patrón de manchas de los jaguares de cada individuo es diferente. Sí, entonces tenemos fotos, videos de los diferentes jaguares y para acabar de fregar, el lado izquierdo y el lado derecho de cada individuo es diferente. Entonces por eso colocamos 2 cámaras trampas, una al frente de la otra o un poco sesgadas para poner los 2 flancos del cuerpo. Entonces con las cámaras puedes tener casi todos los individuos que se mueven en esa zona. Pero cuando vienes y utilizas los collares con GPS, es imposible capturar a todos los individuos. Pero si capturas, que digamos que hay 10 en el área y capturas 5 o 4, tienes una buena muestra del movimiento de ellos. Porque si es con GPS, porque te digo, es humanamente imposible seguir a esos animales, seguirles el trote. A veces caminan 10, 15 kilómetros, 20 kilómetros subiendo y bajando montaña, en bosque denso, cruzan pantanos, lagunas, etc. Entonces es bien complicado y esto de ahora, que hoy día se ha perfeccionado mucho la recepción del equipo para poder tener la data en tiempo real, que yo la puedo ver desde mi celular en una plataforma. Eso es impresionante. Entonces tienes cámaras trampa que te dicen cuántos animales hay, pero no te dice cuánto es el área que se mueve en cada uno de esos animales. Con los collares no los tienes a todos, pero sabes, tienes una gran idea de qué área recorren, cuáles son las áreas en donde prefieren estar esos individuos. Entonces tienes un pantallazo mucho mejor de la ecología general del animal, sumado a que con las cámaras puedes tener la abundancia de todas las presas, saber, ok, hay muy buena abundancia de puercos de monte, que es una de sus principales presas, o no hay. Ay, ¿qué está pasando? ¿Será que hay cacería? Entonces ya tú tienes que ir más allá, preguntar, hablar con la gente, cuáles son las actividades que tienen las personas, si cazan muy seguido, si no cazan, etcétera, etcétera. ¿Qué otros animales han podido captar a través de estas cámaras? Mira, de todo. Uno de los que a mí más me fascina, bueno, los puercos de monte, me encanta. Es que cuando tú estás al frente, muy cerca de una manada de puercos de monte de 150 individuos o 200 que hacen un sonido así como y las crías están y cuando te sienten, imagínate 150 animales chasqueando los colmillos, o sea, da mucho miedo, pero te das cuenta que no es tan como la gente lo dice, que por eso comienzan estos mitos de miedo y que se convierten en realidad o leyenda urbana. Entonces, los hormigueros gigantes. Wow, ver un hormiguero gigante, que aquí en Panamá le decimos oso caballo, que no es ni oso ni es caballo, pero así le decimos tradicionalmente en el país. Y es un animal que ha sido prácticamente que matado hasta casi su desaparición. Digamos, en la zona de Azuero no existe oso caballo. Hasta el momento no hay evidencias. Hace 20, 30 años para acá no ha habido un solo registro del hormiguero gigante, que es un animal que no tiene dientes, es un desdentado, que solo tiene una lengua larga, pegajosa, que la ponen las termitas o en los sitios donde hay hormigas, y como tiene brazos súper poderosos, uñas grandes, para romper la corteza de los árboles y meter la lengua, nos ayuda con el tema de mantener a raya la población de las termitas que se caen en la casa, nos fregan toda la casa. Exacto. Y las hormigas. Entonces, los tapires son... Imagínate, un animal de 500 libras, que de repente tú estés caminando en el bosque y tú sientas un sonido como pum, 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 pum. Y es que te está diciendo, mantente a distancia. Y si tú no respetas mucho ese momento, se pueden venir corriendo hacia ti. Pero, si tú te quedas quieto, a los 4 o 5 metros ellos paran. Pero tienes que saberlo. Entonces, como hay gente que no lo sabe, sale huyendo y el animal sigue detrás. Es como los perritos. O sea, tú estás en la calle o en un barrio y tú sales huyendo, el perro te corretea. Pero si tú te quedas quieto, el perro se mantiene a distancia. Entonces, ¿qué te puedo decir? Un montón de especies increíbles. Hay una especie que es tiene muchísimos nombres, que es la taira, el eira bárbara. Ese animal es impresionantísimo. Es súper fuerte, tiene un temperamento impresionante, porque lo que no tiene de tamaño lo tiene en temperamento.
Y es increíble verlo. Puede depredar animales bastante más grandes que ellos. Es un carnívoro también. Chuleta, ¿qué te puedo decir? Y perdona el chuleta, soy bien panameño, hay que usarlo. Es parte de nuestro Sí. lenguaje panameño. Sí, no, las especies, lo que tú te puedes encontrar en el bosque a través de las cámaras, pero si tú también caminas el bosque, puedes tener esa parte que es poder hacer una interpretación mejor de la data a la hora de escribir los artículos. ¿Por qué? Porque tú puedes ver en frío las abundancias de los animales y eso, y puedes hacer el análisis estadístico, científico, pero cuando tú estás en el sitio o cuando has vivido esas situaciones en el área de estudio y has pasado mucho tiempo, y en mi caso personal he llegado a un punto en tener lo que la gente dice el sexto sentido, de que tú sientes y sabes que un animal está ahí, se te ruboriza la piel, quedas como, este animal está aquí. Y de repente no escuchas más nada. He tenido como 3 experiencias muy claras de que estoy seguro que hay un jaguar alrededor, y teniendo una cámara trampa súper cerca, cuando voy y reviso la cámara, el gato estaba a 2 minutos. O sea, y seguramente en esos 2 minutos pasó, me escuchó, se escondió y se apartó. Así de sencillo. Entonces, yo siempre le digo a las personas, si los jaguares mataran gente, yo fuera uno de los que estuviera muerto. Totalmente, no existiera nada de lo que hoy estamos conversando. Exactamente. No, es muy impresionante y la verdad que es muy bonito. También ganas días de vida porque respiras aire totalmente puro y los paisajes en donde te metes para poder estudiarlos son impresionantes. Panamá es una joya, Panamá es impresionante. Cana, el corazón del Parque Nacional de Darién, yo siempre digo que es mi paraíso. Y recuerdo que yo salí en un documental de National Geographic en el 2005 y lo único que me tocó decir fue "It's a paradise". Pero salí en el documental. Fue bien emotivo porque sí salí como por buen rato, pero la única frasecita que me tocó decir fue esa. Pero yo siempre digo que nosotros como panameños, si queremos hacer algo, lo podemos hacer. Y sencillamente, así como en todos los países del mundo, solamente hay que meterle ganas, estudiar, capacitarse, porque eso es sumamente vital. O sea, uno no se puede jugar la carrera intentando hacer algo. Imagínate, este tema de las capturas de los jaguares es súper sensible. Mucha gente hasta pensó que nosotros no lo íbamos a lograr. Y yo decía, pero si en Costa Rica, en Colombia, en Brasil, lo han estado haciendo hace muchos años, ¿por qué la gente piensa que uno no puede? Y bueno, hasta el sol de hoy hemos capturado 8 jaguares para ponerle collares con GPS, 3 pumas. A mí en lo personal me ha tocado como 40 ocelotes capturados y otras especies más, puercos de monte en el Parque Nacional de Darién, para poder entender la dinámica de estos animales en nuestro país. Claro. Hace poco se viralizó un video que a todos nos llamó la atención de una jaguar hembra haciendo unos sonidos en el bosque. ¿Estos sonidos qué representan? ¿Qué pasa con estos sonidos? ¿Qué buscaba la hembra? Mira, tiene muchas vocalizaciones y esa hembra en particular estaba llamando al macho o los machos que estaban en la periferia para aparearse. A diferencia de lo que mucha gente cree, que los machos son los que buscan a la hembra para aparearse, la que toma la decisión son las hembras. Las hembras, cuando entran en celo, comienzan a marcar en toda el área donde ellas se mueven. Comienzan a orinar en los árboles, a rasgar los suelos, a vocalizar, como la vocalización esa que escuchaste. Y los machos que están en la periferia escuchan o huelen, sienten, y entonces ya en ese momento es que comienzan a buscarla para el apareamiento. Qué interesante. Hacemos una pequeña pausa y al volver seguimos hablando acerca de los felinos silvestres en Panamá. El podcast. Estamos de vuelta con Imagina TV, el podcast de la CENACIT. Estimado Ricardo, conversemos acerca un poco del primer censo nacional de jaguares y mamíferos terrestres en Panamá. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este censo o cómo va? Mira, la verdad que la primera fase del censo del jaguar fue todo un reto. La verdad, todo un reto desde todos los puntos de vista logísticos, poder lograr llegar a las diferentes comunidades, poder hacer que las comunidades formaran parte de esto. Y bueno, fue impresionante. Hicimos
nos trazamos 9 sitios para poder muestrear cada uno de los sitios con un mínimo de área de 100 kilómetros cuadrados. Logramos abarcar ya al final 141.000 hectáreas, que básicamente que viene siendo casi como un récord a nivel nacional. Solo esa fase, imagínate. Logramos analizar más de 87.000 videos de 15 segundos para tener la información de la densidad del jaguar y la abundancia de las otras presas que salen en las cámaras trampa. Logramos hacer muchísimas cosas y una de las cosas que más nos gustó fue involucrar a muchas personas y entre eso muchas mujeres que trabajaran en los monitoreos con nosotros. También es importante señalar que todo esto también se hizo posible gracias a muchas alianzas que colaboraron con nosotros, como la Policía Nacional, Senan, Senafron, el mismo Ministerio de Ambiente, Senacid apoyó también, PENUMA, porque este proyecto del censo es un fondo GEF 7, Jaguares de Panamá, que el principal es el Ministerio de Ambiente, Yaguará Panamá y PENUMA de Naciones Unidas. Entonces, pero aparte de eso, las alianzas fueron súper importantes. El Tropic Star Lodge en el Pacífico del Darién, que nos apoyó con toda la logística para poder hacerlo realidad allá. El Canal de Panamá en el Chagres. O sea, fue muy importante el Smithsonian, que también apoyó. O sea, sin número de gente y las personas de las comunidades. Entonces, eso fue un reto muy grande. Se logró gracias a todas estas alianzas. Y al final te puedo decir que en la primera fase del censo del jaguar, nuestros resultados fueron que en toda esa área de casi 3 millones de hectáreas analizadas con un análisis geoespacial para ver cuáles eran las zonas donde había más bosque, menos bosque, cuáles son las zonas que tenemos que meterle más fuerte para reconectar las áreas, no solo para el jaguar, sino para todas las especies. Encontramos 370 jaguares más o menos, lo cual es una población viable genéticamente, pero hay que tomarlo con pinzas porque todos los años matan jaguares en Panamá y el 96% de las muertes es por el tema de la situación que existe entre los ganaderos con la especie. ¿Se tiene una data de cuántos jaguares han matado? Mira, desde 1989 hasta este año estamos hablando de 404 jaguares matados. Y la verdad que es triste, pero al mismo tiempo nos pone y nos ha hecho reanalizar todo desde el pasado para que hoy día nos demos cuenta de que tenemos que atacar esta situación desde la raíz del problema. Y la raíz del problema es no hay manejo en las fincas pequeñas y medianas. Entonces, nuestros amigos productores, ellos cuando pierden un novillo, una vaca, un ternero, están perdiendo dinero. Entonces, lo que tenemos que hacer es la parte que es muy buena de la investigación científica. Hacer investigación científica aplicada. O sea, no nos podemos quedar solo estudiando el comportamiento del jaguar. Porque a mucha gente no le interesa eso. Sobre todo gente que está perdiendo dinero. Entonces, lo que hay que apuntar es lo que venimos haciendo hace casi 10 años, buscando productores, buscando fincas ganaderas que tengan depredación para trabajar con ellos, para explicarles cómo ellos pueden mejorar su ganadería, cómo ellos pueden mejorar el manejo en la finca, que eso se traduce a más dinero. Todos quieren un poquitito de más dinero para poder subsistir y mantener a sus familias. Entonces, la intención de estos proyectos que nosotros hemos venido llevando a cabo es conseguir productores que estén de acuerdo a que se le pueda dar asesoría y con los fondos de los proyectos, algunas fincas poderle hacer una implementación basado en la estructura que tiene la finca, en dónde está el bosque, y con el mismo productor o productora, ellos van a decidir con nosotros, bueno, aquí vamos a tener 2 o 3 mangas de potrero, en esta zona tiene que ir un alambre eléctrico de 6 líneas porque aquí pasa el jaguar y aquí es donde yo veo que el jaguar usualmente cuando está en la zona depreda a mi ganado. Entonces todo eso es manejo y
aunque ustedes no lo crean, de Ripley, una de las cosas que a mí me satisface mucho más es cuando tú ves un productor o una productora que no creía y que de repente está como, wow, esto funciona. Solamente que no estamos acostumbrados a esto. Estas cercas eléctricas son una medida para evitar de que Sí, los jaguares ataquen. Una de tantas medidas. Unas de tantas medidas Sí. ataquen a los animales de los productores. Sí. ¿Estas cercas representan algún peligro para los jaguares o cómo funciona? No, mira, es el cercado eléctrico que se utiliza y que se comenzó a utilizar hace como 80 años o más. Y aquí en Panamá, desde un punto de vista productivo, ya se viene usando en la ganadería desde hace 40, 50 años. Entonces, ¿qué ocurre? El cercado eléctrico tiene un amperaje y es una conexión del cercado eléctrico con un impulsor eléctrico, pero lo que alimenta todo eso es un panel solar. Okay. Entonces el panel solar manda ese pulso, es un pulso, pum, pum, que es valga la redundancia, que es eléctrico, no te hace daño. Yo lo he tocado como 5 veces y aquí estoy sentado contigo hablando. Para los humanos tampoco representa Para los humanos no representa un peligro. Ellos se asustan, es un choque eléctrico, pum, y wow, imagínate, tú sentir, nosotros como seres humanos, si te agarra desprevenido eso, tú saltas y te asustas. Un animal que no tiene la capacidad de discernir como nosotros los seres humanos, entonces le crea como una barrera mental también. Y otra cosa bien interesante que vi en un artículo de Brasil, era que se han dado cuenta que las hembras que van con los cachorros a matar ganado, cuando reciben ellas, porque ellas van adelante, reciben el choque eléctrico, las crías comienzan a aprender que no se tienen que acercar a eso. Entonces eso también es bien positivo. Hay otras herramientas como collares con campanas, que ya se viene haciendo. Mira, todo esto que yo te estoy diciendo se viene haciendo hace más de 50 años en alguna parte del mundo. Y esto se usa en África, se usa en Asia, se usa acá en América. Pero yo siempre digo, tenemos que enseñarle a nuestra gente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos ver para creer. Sí. Entonces, si tú ves, ok, sí, es que tú le puedes echar la historia, pero de repente se dan la vuelta, este man no sabe de lo que está hablando. Él no es ganadero, porque mucha gente a veces dice, y yo contrarresto y digo, bueno, no soy ganadero, pero desde el año 1999 voy a fincas ganaderas, me quedo en la finca de productoras y productores para entender qué tan importante es una gallina, un ternero, un perro, un caballo, una vaca para las personas, porque solo de ese punto de vista tú los vas a entender a ellos y vas a saber por qué tú los estás ayudando. Y ellos también se van a dar cuenta por qué tú los ayudas. Y hay una cosa bien interesante. Hay gente que a mí me ha dicho, Ricardo, te voy a decir la verdad. Ese animal yo no lo quiero ver ni en pintura. Pero como ustedes nos están ayudando, yo voy a hacer el intento. Imagínate. Pero si tú no estás ahí, si tú no creas esa relación de confianza, que es la clave del trabajo entre nosotros los seres humanos, confianza. O sea, ellos ya te comienzan a decir cosas que no nos decían al comienzo. Empiezan a decirme, mira, la verdad que esto pasa aquí así, de esta manera. Y cuando logran entender, wow, ver que ellos te decían, yo vendía mis vacas en $400 y ahora las puedo vender en $900. Tú sabes, es más plata, más dinero, una mejor economía para la familia. Si quieren mandar a los hijos a la escuela, imagínate, todo eso está conectado con el jaguar. Claro. Y la gente. Actualmente, hacia futuro, ¿en qué está trabajando usted, Ricardo Moreno, y se está preparando nuevos investigadores? Mira, nosotros en la Fundación Yaguará Panamá tenemos otro reto, me encantan los retos, Ya veo. sumamente grande, que para la primera fase del censo del jaguar hicimos 9 sitios diferentes, 6 áreas protegidas y 3 áreas mixtas, porque el jaguar no solamente está en el bosque, mayormente está en el bosque, pero también está en zonas, como te comenté, de fincas ganaderas. Van a ser 10 sitios o más para la segunda fase del censo del jaguar, lo cual representa algo muy importante para el país, porque necesitamos tener esta información y necesitamos saber qué es lo que está pasando. También, aparte de la segunda fase del censo del jaguar, estamos trabajando en un proyecto de biorural con el Ministerio de Ambiente y Yaguará Panamá en el Parque Nacional Santa Fe en Veraguas, específicamente en los límites del parque, buscando fincas que tengan depredación para poder ayudarlos, apoyarlos a que mejoren
el sistema que tienen en la finca tengan menos depredación, pero al mismo tiempo estamos buscando 15 o más productores, porque queremos tener 3 fincas modelos, pero las otras 15 o más para darle entrenamiento, capacitación por un año o más. Entonces, esa parte es fundamental y es importante porque, bueno, desafortunadamente a veces no se tienen todos los fondos para poderlo hacer todo, pero para eso también estamos trabajando en las alianzas, en articular porque tenemos convenio con el Ministerio de Ambiente en estos temas, Ministerio de Ambiente y Yaguará, Panamá, que se pueda comenzar una articulación real, en negrita y mayúscula cerrada, real, con el MIDA, el Instituto de Seguro Agropecuario, ANAGAN, los bancos, porque sí es posible que poco a poco, mientras pasen los años, más personas tengan menos conflicto con el jaguar. Esto es un proceso largo, esto puede durar 40, 50 años más, pero yo siento que vamos en el buen camino, estamos bien encaminados, pero tenemos que hacerlo sostenido en el tiempo. No podemos desmayar y hacerlo en todo el país y hacer que todas estas otras instituciones nacionales y las internacionales que nos han venido apoyando, que lo sigamos realizando, porque es para el futuro de nosotros, de nuestra juventud. ¿Sabes la cantidad de muchachos que pudieran salir a estudiar si tuvieran esas vacas vivas? Claro. Y de que la gente no matara el jaguar? Entonces, si cuidamos a que el productor cuide mejor el ganado, no pierda por el jaguar y mejore la producción ganadera, porque el jaguar no es el principal causante de las pérdidas de la economía del productor. Está el gusano barrenador, está también las enfermedades, los parásitos, el robo de ganado, y el jaguar aparece por ahí. Y aunque tú no lo creas, los gallinazos. Los gallinazos hasta matan en algunos casos más terneros que los jaguares. La estación seca, la sequía, dejas que el ganado vaya a las quebradas se secan, las vacas se atascan y los terneros. Hay gente que me ha dicho, a ver, la sequía este año, tengo 50 reses y he perdido 34 porque quedaron atascadas. ¿Eso qué es? Manejo. Porque si el productor manejara bien el ganado, sabe que esas vacas ya no tienen que ir ahí, porque se van a atascar y van a perder plata. Entonces, toda esa plata que pierden, si no la perdieran, mejor economía y los muchachos quizás para la escuela. Totalmente. Estimado Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en Imagina ustedes. TV y por compartir con nosotros cómo su investigación científica está sobreguardando nuestra fauna silvestre. Gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Imagina TV, el podcast de la Senacit.